Bienvenidos a la tercera clase de geometría, donde vamos a ver circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? Es el perímetro que podemos observar en esta figura. Es decir, todo esto que estoy marcando con rosado. ¿Y qué es el círculo? Bueno, es lo que está dentro, la superficie o el área. Luego, tenemos algunos puntos importantes como el radio o el centro. Pero primero vamos a definir qué es una circunferencia. Es un lugar geométrico en donde yo tengo infinitos puntos que van a equidistar, es decir, van a estar a una misma distancia del centro. En este caso el punto O. Podemos ver que acá hay un punto y yo trazo otro acá. Bueno, ese no me quedó tan bien. Por ejemplo, si yo trazo uno acá, ahí, voy a tener un radio. Otro acá, un radio. Es decir, todos van a tener la misma distancia. Luego, ¿qué es una cuerda? Una cuerda es simplemente un segmento que está al interior de la circunferencia y tiene como dos extremos, dos puntos de la misma. Es decir, simplemente es un segmento que se traza al interior de la circunferencia. Este sería una cuerda. ¿Y qué es el diámetro? Es una cuerda, pero no cualquier cuerda, sino la que tiene la mayor longitud. Y otra propiedad interesante es que impacta con el punto O, es decir, el centro de la circunferencia. ¿Qué es una secante? Una secante es un segmento, mejor dicho, una recta, que va a ser igual que la cuerda, la va a impactar en dos puntos, P y Q. Pero, además de ello, va a ser una recta, es decir, no termina acá, sino que va a ser infinita, como la podemos ver acá. Va a salir de la circunferencia. Y que es una tangente, es una recta, al igual que la secante, pero impacta solamente en un punto, solamente en uno. Y una propiedad interesante es que si yo trazo desde el centro un radio a la tangente, siempre se me van a formar 90 grados. Es decir, va a impactar perpendicularmente. ¿Qué es un arco? Es un trozo de la circunferencia. Y ojo, el arco siempre se mide en forma antihoraria. Por ejemplo, el arco CE sería todo esto, lo que está en azul, CE. Y el ángulo del centro es simplemente aquel que va a subtender, en este caso, dos radios. Por ejemplo, este que está en morado, el que estoy rayando ahora, este y este. Ahí tenemos dos radios, tenemos el punto central acá, y este ángulo se denomina ángulo central. Por ejemplo, aquí tenemos que la circunferencia tiene un centro O y un diámetro AB. Entonces podemos decir que este segmento es igual a este, y además es igual a este. Tenemos un triángulo isósceles. El ángulo AOC vale 54. Lo que me están pidiendo es el BCO, es decir, este ángulo me están pidiendo. Tenemos acá un triángulo isósceles y acá podemos hacer rectas que son suplementarias, o sea, todo esto vale 180. Entonces vamos a hacer 180 menos 54. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es esa diferencia, lo cual me va a dar 126. Luego, como tenemos isósceles, los ángulos basales son iguales. Este vale alfa, este igual vale alfa. Por lo tanto, 126 para llegar a 180 le falta 54. Pero esto es dividido en 2. Por lo tanto, uno va a valer 27 y el otro igual va a valer 27. Alternativa C. En la 4, según los datos de la circunferencia, tenemos estos ángulos y me piden alfa más beta. En este caso, tenemos siempre que remarcar los radios AO, BO o C. Tenemos dos isósceles, por lo tanto, este igual va a valer 39 en este caso, y este van a ser iguales, este igual va a valer beta.
Por lo tanto, el alfa, ¿cómo lo vamos a conseguir? Simplemente restando 180 menos 78. ¿Y cómo vamos a conseguir los beta? 48 más 2 beta es igual a 180. Entonces, esto me va a quedar 102 grados el alfa, mientras que el beta me va a quedar 132 sobre 2. Y esto es 66. Por lo tanto, si yo sumo alfa más beta me va a dar 168. Alternativa B. Circunferencia de esta figura tenemos que OD y OC son radios. ¿Cuáles de las siguientes relaciones serán siempre verdaderas? Nos damos cuenta que como es isósceles, este ángulo y este serán iguales. En la primera me dice que este y este serán iguales, y porque el ángulo es isósceles se cumple, que los ángulos basales son iguales. En la segunda me están diciendo que AE debe ser igual a OE, lo cual es falso, simplemente porque nunca me afirman que es el punto medio. Al igual que la tercera, me están diciendo que este segmento será igual a este, y esto no es verdadero. ¿Y por qué? Porque en ninguna parte me dicen que OA sea perpendicular con DC, y como no me lo están diciendo, no puedo asegurarlo o inferirlo. Entonces la alternativa correcta es la A. Ahora veremos el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Como había dicho, un ángulo que se forma por dos radios, ¿cierto? Y acá tenemos el ángulo central. ¿Y por qué se llama central? Porque el punto o el vértice de este ángulo va a ser el centro de la circunferencia. Una propiedad me dice que el ángulo central va a ser igual al arco que subtiende ese ángulo central. Es decir, un arco se puede medir tanto en centímetros, por ejemplo, o en ángulos, grados, radianes, pi, radianes, ¿cierto? Entre otros. Pero lo que me importa en este caso será los ángulos. Entonces, si yo tengo un ángulo alfa, este ángulo igual será alfa. Es decir, como dice el texto, la medida angular de un arco va a ser igual a la medida del ángulo del centro que subtiende dicho arco. Y luego tenemos el ángulo inscrito, que me dice que si yo tengo, en este caso, un ángulo que parte su vértice en un punto de la circunferencia, este ángulo va a ser la mitad del ángulo central. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo central AOB que es alfa, ¿ya? Es decir, todo AB va a valer alfa. Sin embargo, ACB, es decir, este ángulo, el beta, no va a valer lo mismo que alfa, sino que va a valer la mitad, alfa medios. Es decir, en este caso, como es un ángulo inscrito, va a valer la mitad del ángulo central. Y el ángulo inscrito es aquel que va a tener su vértice en un punto de la circunferencia que no sea el centro. Es decir, el punto puede ser cualquier punto, por ejemplo acá, acá. Y lo importante es que sus rayos que van a conformarlo van a ser cuerdas en vez de ser radios. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo inscrito igual, donde estos dos segmentos que dibujé o estos rayos son cuerdas. O sea, alfa más beta vale 90 grados. Entonces, ¿cuál es la medida de beta? En este caso es lo mismo que hemos visto. Tenemos un ángulo central, vale beta.
pero como tenemos un ángulo inscrito que subtiende a ese ángulo central, podemos decir que alfa es beta medios. Por lo tanto, podemos hacer un sistema de ecuaciones de tal forma que tenemos que alfa es igual a 90 menos beta y reemplazar esto acá. 90 menos beta, me quedó feo ese beta, ahí sí, es igual a beta medios. Multiplicamos todo por 2, 180 menos 2 beta es igual a beta. 3 beta es igual a 180. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer beta? Beta va a valer 60 grados. Lo que me están pidiendo es justo beta. Entonces simplemente marcamos 60 grados. Para terminar con esta misma idea, podemos hacer el 7. Si tenemos que B o A vale 70 y C o B vale 40, ¿cuánto vale ABC? Que es este. Si nos damos cuenta que hay un ángulo central, ¿cierto? Este ángulo central vale 110. Es decir, todo el arco AC vale 110 grados. Entonces, el arco CA, que es el que queda, va a valer 360 menos 110, lo cual es 250, ¿cierto? Pero el ángulo que me están pidiendo va a ser inscrito de este. Como es inscrito, el ángulo ABC es simplemente 250 partido en 2, lo cual es 125 grados. Alternativa B. Algunos teoremas de circunferencia son los siguientes. Todos los ángulos inscritos, ya que subtienden un mismo arco, en este caso sería este, van a valer lo mismo. Alfa es igual a beta, solo si van a subtender el mismo arco. Luego, en todo cuadrilátero que esté dentro de una circunferencia, podemos decir que los ángulos que son opuestos van a ser suplementarios. Alfa más gamma van a valer 180 y beta más delta van a valer 180. Otro teorema que tenemos, que habíamos visto anteriormente, es que si yo tengo un ángulo inscrito que tiende un arco que es igual a una semicircunferencia, como sabemos que esto vale 180 grados, ¿cierto? Este ángulo tiene que valer sí o sí 90 grados, es decir, se forma un triángulo rectángulo. Otro teorema que tenemos es el siguiente que había mencionado al inicio, que un radio va a ser siempre perpendicular a una tangente. Y el último, que es muy relevante, si yo tengo un radio perpendicular a una cuerda, por ejemplo, si yo trazo este radio y es perpendicular a una cuerda que yo trazo acá, perpendicular, pasa lo siguiente, que el radio va a dividir mi cuerda, lo va a dividir en dos lados iguales, en dos segmentos iguales, o viceversa. Si yo tengo un radio que divide a dos, o sea, a una cuerda en dos lados iguales, siempre se va a formar los 90 grados. Y la última, dos cuerdas que son paralelas van a determinar arcos congruentes, es decir, si yo tengo AB paralelo a CD, va a pasar lo siguiente. Tengo estos dos arcos congruentes, pero ojo, solamente son estos dos. No es que sean estos arcos, sino los congruentes van a ser DA con BC. En el primer ejercicio tenemos que alfa más beta más gamma en total vale 90 grados. ¿Qué vamos a hacer acá? En la primera propiedad tenemos que esta
que si yo tengo solamente ángulos inscritos, en este caso, que subtienden un mismo arco, PQ en este caso, todos van a valer lo mismo, ¿ya? Es decir, alfa va a ser igual a beta y va a ser igual a gamma. Por lo tanto, esto simplemente sería 3 alfa, por ejemplo, igual a 90, por lo que alfa vale 30. Es decir, si alfa vale 30, puedo decir lo siguiente, que alfa es igual a beta, es igual a gamma y es igual a 30. Todos valen 30 grados. Por lo tanto, beta va a valer igual 30 grados. Alternativa B. En la figura 2, TPQ vale 140. QRP vale 15. ¿Cuánto vale PQT? Es decir, este ángulo. Si nos damos cuenta, tenemos un ángulo inscrito acá y aquí. Subtienden el mismo arco, PQ. Por lo tanto, este vale 15, perdón. Y entonces, simplemente sumamos 140 más 15 más X es igual a 180. Dándonos que X va a valer 25 grados. Alternativa C. En la figura 5, el cuadrilátero ABCD está inscrito en una circunferencia. Si beta vale 145, ¿cuánto vale gamma? Sabiendo la ecuación que me dan ahí. Yo sé que los ángulos opuestos son suplementarios, por lo tanto este vale 35. Luego, como alfa es igual a beta menos delta, reemplazamos simplemente 145 menos 35. ¿Ya? Luego hacemos la diferencia y me queda 110. Por lo tanto, como este vale 110, yo voy a saber que gamma vale 70. Alternativa E. En la figura 7, PT es tangente a la circunferencia de centro O en T. Por lo tanto, este va a valer 90 grados. Este es un ángulo y OPT me están pidiendo, es decir, este sería X, ¿cierto? Como sabemos que acá hay triángulos isósceles, este va a valer 40, luego este va a valer 100, como suman 180, este vale 80, me queda un ángulo, o un triángulo mejor dicho, perdón, que tiene de ángulo 90, 80 en este caso, y me falta otro. Por lo tanto, X simplemente valdría 10 grados. Alternativa A. Tenemos tres tipos de ángulos en la circunferencia: interior, exterior y semi-inscrito. El interior es aquel que se obtiene por la intersección de dos cuerdas, en este caso AD y BC. ¿Cómo obtenemos alfa? Simplemente vamos a sumar este arco BA, este arco, y el arco CD. Vamos a sumarlos y lo vamos a dividir por 2, lo que sería la semi suma. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a obtener el ángulo exterior? Tiene una forma muy similar. Este es el ángulo exterior, el que se forma en este caso por dos secantes, pero este ángulo está exterior, por eso se llama exterior, exterior a la circunferencia. Se obtiene al restar el arco mayor, el menor, y dividirlo en 2, lo cual sería la semi-diferencia. ¿Ya? Eso se llama igual semi-diferencia. Resto el arco de C con el AB y lo divido en 2. El chico menos el grande y lo divido en 2. Mientras que el semi-inscrito, en este caso es delta, como lo podemos ver acá, es aquel que se forma por una tangente, un punto tangente, ¿cierto? Se forma por una recta tangente y por una cuerda. Y este ángulo delta va a ser el arco que va a describir, en este caso AC, pero su mitad, es decir, la mitad del arco que va a subtender o que va a describir. En la circunferencia de la figura 4, la recta L es tangente en B.
los dos en un solo punto, tenemos que el ángulo DBC vale 50. Además que el arco tiene como medida angular 140. ¿Qué arco? EB. Todo eso. Si recordamos, tenemos un ángulo semi-inscrito aquí. Tenemos una recta tangente y una cuerda BD. 50 va a ser igual al arco que subtiende BD sobre 2. Es decir, el arco BD vale 100 grados. Por lo tanto, para obtener X vamos a hacer 140 menos 100 grados, que sería todo este arco BD, sobre 2, porque es un ángulo exterior. Entonces, acá me da 40 sobre 2, y eso es 20. 20 grados va a valer esto. Eso vale 20 grados. Luego, para obtener el otro, el Y, vamos a ir completando ángulos. Yo sé que en un triángulo la suma es 180. Yo tengo acá un triángulo BCD con ángulos interiores 50 y 20. ¿Cuánto me falta para llegar a 180, 110? Todo esto va a valer 110, ¿cierto? Luego, como el otro es suplementario, va a valer 70, sí o sí. ¿Y cómo voy a obtener este ángulo? El que yo quiero, ¿cierto? Obtengamos el DEB, que es este. Llamémosle, en este caso, delta, por ejemplo. Delta va a ser un ángulo inscrito al BD. Es decir, va a valer la mitad si nos damos cuenta de este arco. Es decir, va a valer la mitad de 100. Esto sería 50 grados, por lo tanto, como vale 50 y acá tenemos 70, ¿cuánto sería ahí? Al igual que el otro, sumamos 70 más 50, 120. ¿Cuánto me falta para llegar a 180, 60, cierto? Entonces, la suma me va a quedar 20 más 60, y eso me da 80. La alternativa correcta, por lo tanto, es la B. AD y BC son cuerdas que intersectan en E. Si el arco BA vale 60 grados y el arco CD vale 100 grados, determine alfa. Bueno, sabemos que alfa es un ángulo interior, por lo tanto se cumple que alfa va a ser la semisuma de los arcos que los subtiende, las cuerdas que intersectan aquí. Es decir, el arco AB, que se representa así, más CD sobre 2. Alfa, por lo tanto, va a ser 160, 100 más 60 sobre 2, es decir, 80 grados. Alternativa C. En la circunferencia de la figura 7, CPA vale 40. Luego tenemos lo siguiente: si el arco AC va a medir el triple del arco de B, ¿cuánto suman ambos arcos? O sea, ¿cuánto suma, perdón, el arco CD? Es decir, llamamos a este A y el BA, este B. Entonces tenemos que el CPA vale 40 grados, el arco AC vale el triple que el de B. Por lo tanto, hacemos la fórmula: 40 es igual a 3x menos x sobre 2. 80 es igual a 2x. X es igual a 40. Entonces, este ángulo vale 40 y este vale 120. Pero me piden cuánto suman los otros dos arcos. Y es simplemente, acá cuánto yo tengo. Si yo sumo este más este, ¿cuánto suman? ¿Cierto? Estos suman 160. ¿Y cuánto es lo que me queda de la circunferencia? Es decir, ¿cuánto es esto? La suma de estos dos. Lo cual sería simplemente 360 menos 160. Y eso me da 200.
lo cual está en la alternativa E. Ahora veremos proporcionalidad en la circunferencia. Si yo tengo dos cuerdas que se intersectan, AB y CD, se va a cumplir siempre esto: A, B, C, D. Siempre se va a cumplir que A por B va a ser igual a C por D. Es decir, cuando se intersecten dos cuerdas, se va a cumplir lo que puse ahí. A por B es igual a C por D. Los productos de estos segmentos que deja la cuerda van a ser iguales. Luego, en el teorema de las secantes pasa algo muy similar. Pero acá es simplemente como el todo por la parte es igual al todo por la parte. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo acá A y acá tengo B, acá tengo C y acá tengo D. Ojo que PB y PA son secantes. Entonces, ¿cuál es el todo? A más B. Si yo lo multiplico con A, va a ser igual a todo el segmento del otro, C más D, pero igual multiplicado por C. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si yo tengo A más B, todo el segmento PB, y lo multiplico por este segmento PD, que es el primero, ¿cierto? El que está afuera, por así decirlo, va a ser igual a que si yo multiplique PA, que es este, por este simplemente, por el que está afuera. Es decir, el todo, A más B, por la parte A, es igual al todo, C más D, por la parte C. Finalmente tenemos el teorema tangente-secante. Finalmente tenemos el teorema tangente-secante, donde yo tengo una tangente y una secante, PT y PA. Si yo nombro esto como A, B y C, siempre se va a cumplir que yo voy a tener que la tangente al cuadrado va a ser igual a la parte externa de la tangente, o sea de la secante, perdón, que sería PA, por toda la secante, B más C. ¿Ya? Entonces en el primero me dicen que AP vale 9, PB vale 12, CP vale 18. Entonces ¿cuánto vale CD? O sea, todo el segmento, pero determinemos PD porque luego solamente se suma. Entonces lo mismo, 9 por 12 es igual a 18 por X. X va a ser igual a 9 por 12 sobre 18. Este es un consejo, ¿no? Se multiplica inmediatamente. Este me queda 2, 1 y esto me queda 6. Entonces el CD es igual al PC más el DP. Es decir, 18 más 6, lo cual me da 24 centímetros en este caso. Alternativa A. Por ejemplo, en la 3, en la circunferencia del centro O tenemos que AB tangente y AC secante. Entonces determine la longitud de DC. Coloquemos un X aquí. Por el teorema, ¿cierto? Sabemos lo siguiente, que 10 al cuadrado es igual a 4, la parte exterior, por el todo, X más 4. 100 sobre 4 es igual a X más 4. Luego 25 es igual a X más 4. Y esto me da lo siguiente, 21 es igual a X. Alternativa B. En la figura adjunta, AC y BD son cuerdas, por lo tanto, como se intersectan y yo sé que AE es igual a EC, puedo decir que acá hay 90 grados y además que si esto vale X, lo otro igual va a valer X. Entonces, ¿cuánto vale la cuerda AC? Es decir, todo esto, todo. Entonces hago X por X es igual a 3 por 6. X cuadrado es igual a 18. X cuadrado es igual a 9 por 2. Y esto me queda la raíz de 9 por 2, que sería 3 raíz de 2. Pero como me pide todo,
yo sé solamente que el x vale 3 raíz de 2. Lo voy a multiplicar por 2 y me da la d. En este ejercicio tenemos que la circunferencia está intersectada. En este ejercicio tenemos que la circunferencia está intersectada por dos secantes. Si PQ vale 2, si QR vale 5 y PS vale 14. Si todo esto vale 14, puedo decir lo siguiente: este vale 14, si este vale x, este va a valer 14 menos x. Entonces, ¿cuál es la longitud? Entonces, ¿cuál es la longitud de PT? X por 14 es igual a 2 por 7. X va a ser 14 sobre 14. Y eso es 1. Es decir, PT va a valer 1. 1 centímetro, alternativa A. En la figura DC es un diámetro, hacemos radios. AD vale 15. AC vale 8. CB vale 8. Determine AB. Tenemos un triángulo rectángulo porque el CAD es un ángulo inscrito de la semicircunferencia, que en este caso sería el arco CD. Es decir, todo esto. Recuerden la propiedad que vimos anteriormente. Entonces hacemos el teorema de Pitágoras. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a C al cuadrado, siendo C el diámetro. 225 más 64 es igual a C. ¿Por qué? Porque aplicamos inmediatamente raíz. La raíz de 982. 289 igual a C. Entonces C vale 17. Es decir, todo esto vale 17. Por el teorema tenemos que x al cuadrado va a ser igual a 8 por 17 más 8. ¿Ya? 17 más 8. Lo cual me va a dar 25. Luego sacamos raíz a esto y x va a ser la raíz de 8 por 25. Seguimos simplificando. 8 es igual a 4 por 2 por 25. Luego salen este y este. Lo cual me va a quedar lo siguiente: 2 por 5 raíz de 2. 10 raíz de 2. Alternativa A. En la figura tenemos lo siguiente: que CT es a TA como 3 es a 5. Vamos a escribirlo de la siguiente forma: 3K y 5K. Lo que me piden es AC. Y AC sería simplemente 3K más 5K, lo cual sería 8K. Es decir, tenemos que obtener sí o sí la K. DT vale 5 y TB vale 12. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 5 por 12 es igual a 5K por 3K. 5 por 12 sobre 5 por 3 es igual a K cuadrado. ¿Cierto? Porque esto pasaron dividiendo. Luego simplificamos este con este y 12 sobre 3 me da 4. 4 es igual a K cuadrado. Y esto significa que K vale más menos la raíz de 2. O sea, la raíz de 4, perdón. Y esto sería 2. Tomamos el resultado positivo. Es decir, sería 8 por 2. Finalmente. Y eso me daría 16. Alternativa D. En la circunferencia tenemos que ambas son secantes. Tenemos que PC vale 4, ¿cierto? CA vale 3, DB vale 2 y este va a valer X. Hacemos el teorema de la secante. 4 por 7 es igual a X por X más 2. Y esto, si se dan cuenta, me va a quedar una cuadrática. Distribuimos, ¿cierto? Entonces me va a quedar x cuadrado más 2x menos 28 es igual a 0. Recordemos que la forma general de una ecuación cuadrática va a ser ax cuadrado más bx más c igual 0, donde a es distinto de 0, ¿ya? Y b y c son reales. ¿Qué tenemos que hacer acá?
simplemente la fórmula general, pero en este mismo video vamos a hacerlo con otro método, un método que lo hizo Po Chen Lo, que es un profesor que ideó otra forma de resolver una ecuación sin hacerlo por fórmula general, ¿ya? Entonces ahora me voy a Paint, ya, ahí está la ecuación. Primero tenemos que recordar que la fórmula general de una función era esta, ¿cierto? Luego si dividimos todos por a, me va a quedar función de x sobre a, x cuadrado más b sobre a, x más c sobre a. ¿Ya? Entonces lo que me va a importar ahora va a ser esto. Va a ser lo que yo tengo abajo. ¿Y por qué me va a importar? Porque recuerden que una parábola era así, ¿cierto? Era una que era así. Tengo dos soluciones, en este caso x1 y x2. Si yo me fijo, este punto, digamos que este es el punto medio, sería mi eje de simetría, ¿cierto? Porque lo divide en dos partes iguales. Este punto de simetría era menos b sobre 2a, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le sumo un valor acá? Si yo le sumo un valor z, por ejemplo, me va a dar mi solución número 2. Y si yo le sumo ese mismo valor z, me va a dar mi x1. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer acá es decir que menos b sobre 2a más o menos z va a ser x. ¿Y qué gano con esto? Lo siguiente, yo sé que el término del medio, cuando yo tengo siempre una ecuación con el a que está acá adelante, valor 1, es b sobre a, ¿cierto? Todo esto es b sobre a. ¿Qué pasa si yo le multiplico menos un medio? Me queda así. Entonces, si yo hago lo siguiente, me voy a dar cuenta de esto. Voy a borrar todo esto para que luego se den cuenta de algo. Ya. Entonces, lo que teníamos era que si yo tengo mi punto medio y le sumo un valor, en este caso me va a dar x2. Y si yo a ese punto medio le resto un valor, me da x1. Pero ¿qué pasa si multiplicamos ambos? Me va a quedar lo siguiente. Menos b sobre 2a más z menos b sobre 2a menos z es igual a x1 por x2. Y acá viene la magia. Si borro todo esto, ya para que se den cuenta, tengo lo siguiente. Me queda esto una suma por su diferencia, donde será menos b sobre 2a al cuadrado menos z al cuadrado es igual a x1 por x2. Y recuerden que esto era igual a c sobre a, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una función de esta forma, f de x es igual a x cuadrado, a x cuadrado más bx más c, lo divido todo por a. Es decir, si yo tengo la función que le había mostrado, que era f de x es igual a x cuadrado más b sobre a, x más c sobre a, puedo decir que para obtener esto que está arriba, simplemente a esto lo multiplico por menos un medio, lo elevo al cuadrado. Le voy a restar este z al cuadrado y este valor lo reemplazo por esto. Hagámoslo en la vida real, con un ejercicio como este, que tenemos acá.
en el ejercicio, ¿cierto? Entonces era x cuadrado menos, o sea, más 2x menos 28 igual 0. Cuando tenemos el coeficiente de a 1, podemos decir que esto va a ser b sobre a. 2x es igual a b sobre a. Pero yo quiero que esta cuestión sea un eje de simetría. Es decir, para que sea un eje de simetría lo multiplico por menos un medio. Entonces, mi eje de simetría, que sería menos b sobre 2a, va a ser igual a menos 1. ¿Cierto? Borré eso porque el 2 solamente sería b sobre a, ¿ya? No 2x, perdón. Entonces, como tenemos mi eje de simetría, lo voy a elevar al cuadrado, como lo habíamos visto, ¿cierto? 1 me queda. Y ese 1, yo le voy a restar el z al cuadrado. Y eso va a ser igual a menos 28, que sería el producto. Entonces, para que lo vean más ordenado aún, porque sé que esto puede parecer confuso a la vez, tenemos esta ecuación, ¿cierto? X cuadrado más 2x menos 28 igual 0. Esto yo sé que es menos b sobre 2a, o sea, solo el 2, perdón. Ya, entonces 2 sería b sobre a. Y menos 1 sería menos b sobre 2a, que es mi eje de simetría. A este eje de simetría, si yo le sumo algo, me va a dar una solución, como lo habíamos visto. Y si yo le resto ese algo, me va a dar la solución 2. ¿Qué pasa si yo hago el producto acá? Si yo hago el producto me va a quedar menos 1 más z por menos 1 menos z es igual a el producto. Y el producto yo sé que era esto, porque esto, menos 28, era igual a c sobre a. Es decir, que si aplico acá la propiedad de producto notable, quedaría 1, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A menos 28. Porque recuerden que este igual, acá queda x1 por x2. Entonces, z cuadrado va a ser igual a 29. Z va a ser igual a la raíz de 29. Para obtener la solución ocupo esto. Es decir, x1 va a ser igual a menos 1 más la raíz de 29. x2 va a ser igual a menos 1 menos la raíz de 29. Es decir, la alternativa correcta debe ser esta, porque es un resultado positivo. Entonces sería la B.